Que Dios les bendiga, mis amados oyentes, mis amados en Cristo. Es una gran bendición estar una vez más en esta semana trayendo la enseñanza de la palabra del Señor. Es una bendición poder compartir con ustedes y estudiar juntos lo que el Señor quiere que nosotros sepamos, aprendamos y lo practiquemos como lo dice la palabra. En este día les voy a pedir que me ayuden con la oración del comienzo para pedir al Espíritu Santo que nos ayude para proseguir esta clase. Oremos. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Dios mío, por un día más de vida que nos regalas. Gracias, Señor, por tus maravillas, por tus bondades. Gracias, Dios mío, porque tú eres bueno, maravilloso. Y gracias, Señor, por Jesucristo, quien ha dado todo para llegar, Señor amado, a nuestros corazones. Por amor, por ese amor tan grande. Te pido, Señor, que tú bendigas a cada oyente que este día, cada persona que se interesa por aprender tu palabra y se preocupa por su salvación y se preocupa por su vida personal en ti. Gracias, Dios mío, bendícelos, fortalécelos, ayúdales a vencer sus tentaciones. Ayúdanos, Señor, a ser mejores cada día. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amados, en la semana pasada estudiamos el capítulo 8 del libro de los Romanos. Este capítulo es muy intenso debido a que aquí encontramos como una luz que se refleja en medio de la condición del ser humano. Decíamos en el capítulo 7 que no había esperanza para el hombre, porque la naturaleza adámica, la cual heredamos, la naturaleza pecadora, débil, la cual siempre está en contra de Dios, pues nos condenaba. La ley nos condena, no nos daba esperanza. Pero este capítulo 8 viene como un refrigerio a nuestra alma como creyente, porque nos hace saber que en medio de esta lucha que todo ser humano, todo creyente está pasando, toda persona que quiere agradar a Dios, toda persona que quiere llegar a la vida eterna con Cristo, tiene una lucha. Y al nosotros conocer, entender que no estamos luchando o dando golpes al aire, sino que tenemos un conocimiento de quién es y con quién estamos luchando. Y gran parte de la lucha que nosotros tenemos es con nosotros mismos, con esa naturaleza vieja, con esa naturaleza adámica que es la que siempre nos lleva en contra de la voluntad de Dios, en contra de la palabra de Dios. Y aquí Pablo nos está enseñando no para que nos asustemos, no para que digamos, no, pues entonces si esto es así, vamos a dejar de ir a la iglesia. No, al contrario, nos está enseñando para que seamos conscientes de la lucha interna que cada creyente está pasando y que sea sabio y que elija las cosas buenas, las cosas del Espíritu, la cual nos ayuda a seguir adelante. Entonces es bonito, es hermoso saber que usted está en un camino, pero que al mismo tiempo tiene esas flechas que le dicen por dónde caminar. Muchas veces cuando usted está manejando y se extravía del camino y no encuentra anuncios, no encuentra direcciones, usted siempre se turba y dice, bueno, yo no sé para qué lado irme y no sabe por dónde caminar. Este caminar del Evangelio en la vida cristiana es así.
Pero lo bueno, lo lindo es que a través de la palabra del Señor tenemos esas flechas donde que nos dicen, camina por ahí, dirígete por acá. Son direccionales que a usted y a mí nos dan para nosotros llegar al lado correcto, que es la vida eterna. Y en la Biblia encontramos muchas direccionales donde que a usted le va a enseñar, flechas de dirección donde a usted le va a decir por dónde caminar. Entonces, aquí Pablo nos está hablando de que la lucha que nosotros tenemos es la carne y el espíritu. Nos está hablando de dos naturalezas que tienen, oiga, tienen poder. Porque la carne siempre llama al pecado. La carne siempre está yendo en contra de Dios. La carne nos lleva para abajo. Pero más sin embargo, también dice la palabra del Señor en este capítulo 8, que el Espíritu es el que nos da vida. La carne nos lleva a la muerte. La carne nos lleva a condenación. Pero el espíritu, el hombre espiritual es aquel que siempre va a estar renovado. Y nos habla de una justificación, pero también nos habla de una santificación. Y esta santificación no es que es por arte de magia, que usted viene al Señor y ya es cambiado automáticamente. No, mi amigo, no, mi hermano. La santificación es progresiva. Pero esa santificación que es progresiva también debe de ser participante usted como el que elige. Entonces, nosotros hablamos y estudiamos hasta el versículo 4. Vamos a comenzar el libro de los Romanos, capítulo 8, y vamos a leer el versículo 5 hasta el versículo 8. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Esta es un camino con muchas direcciones. Pablo está dándonos un mapa. Pablo nos está marcando el camino. Como creyentes, Pablo nos está diciendo, tú eliges, usted elige. ¿A qué camino usted va a seguir? ¿Al de la carne? Pues si usted coge el camino de la carne, dice que piensan en las cosas de la carne. Una persona que está viviendo en la carne va a pensar en las cosas de la carne, va a buscar las cosas de la carne. Ahora, usted me dirá, bueno, yo no sé qué es lo que usted me está hablando. Bueno, las cosas de la carne, cómo nosotros alimentamos la carne. Recuerde que nosotros podemos estar mirando en internet cosas que alimentan la carne, los deseos de la carne. Podemos estar caminando a sitios donde que realmente usted sabe que no son buenos ni agradables a Dios, pero usted está alimentando la carne porque está yendo donde que la carne está alimentada. Sitios en los cuales usted sabe que el espíritu no va a estar ahí. Usted va a vivir una vida desordenada porque sabe que el espíritu no le está guiando, sino es la carne la que le está llevando a ese sitio. Entonces, nosotros decidimos a qué nosotros vamos a alimentar. Ahora, en este versículo 5 hasta el versículo 8 que nosotros leímos, tenemos una cita bíblica que es en el libro de Juan, capítulo 3 y versículo 6. Dice la palabra del Señor, esto habló Jesucristo. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Aquí vemos que
un hombre llamado Nicodemo fue a visitar a Jesús. Era un maestro de la ley. Conocía la ley, mire, tremendamente. Pero este hombre fue a visitar a Jesús porque no entendía lo que Jesús hablaba. Pero cuando Jesús le dijo que era necesario nacer de nuevo, él se sorprendió. Él dijo, ¿cómo es que puede suceder esto? Y al Jesús decirle que tiene que nacer de nuevo, él se sorprendió. Y ahí cuando Jesús le dice lo que es nacido de la carne, carne es. Y nosotros podemos ver que Jesús le está diciendo es que lo que es nacido de la carne, carne es. Mas sin embargo, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ese es el cambio del ser humano que viene a Cristo, que tiene que haber ese cambio. La persona que ha aceptado a Jesucristo tiene que tener un encuentro con el Señor y tiene que realizarse esa santificación progresiva. Tiene que haber un cambio. Tiene que haber una diferencia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que andar en el Espíritu, no porque somos súper espirituales, sino que nuestras acciones tienen que decir lo que nosotros somos. La vida de un creyente tiene que ser mostrada con evidencia. No podemos decir con nuestra boca que somos creyentes y muchos nos podemos tener la nominación de que somos hijos de Dios, pero que nuestras actitudes sean carnales. Ahora, ¿qué nos dice en Gálatas capítulo 5? Y vamos a leer del versículo 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Disensiones quiere decir chismes, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practicaban tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es muy duro cuando se nos enfrenta con situaciones que la estamos practicando. Bueno, usted también me puede decir, bueno, yo no practico nada de eso. Bueno, usted realmente es el que conoce y sabe. Y lo más importante aquí es que nosotros tenemos una mente transparente ante los ojos de Dios. Nosotros tenemos que aprender a ser sinceros, honestos con nosotros mismos. Porque el hecho de que nosotros estésemos, de que yo estés enseñando la palabra, no quiere decir que estoy exenta de tener estas cosas, porque realmente estamos en la vieja naturaleza y tenemos y debemos de que el Espíritu Santo es el que gobierne nuestras vidas. Ya no puede vencernos la carne. El Espíritu Santo está luchando contra la vieja naturaleza. Así que debo de confiar al que sí puede ayudarme en estas circunstancias. Ayudarme a vencer todas estas situaciones que la carne llama, que la carne nos lleva. De momento, Pablo decía, yo quiero hacer lo bueno,
y me encuentro haciendo lo que no quiero hacer. Y Pablo era un hombre dado a Dios. Pablo era un hombre que su testimonio era intachable. Él les decía a los judíos, acúsenme y muéstrenme de lo que ustedes me están acusando, denme pruebas. Él conocía a Dios, él miró a Jesucristo. Pero más sin embargo, él cuando entendió esta lucha interna que todo creyente pasa, él dijo, yo quiero hacer lo bueno y termino haciendo lo que no quiero. Y eso es una realidad que todo creyente pasa. Pero si nosotros nos justificamos y decimos, bueno, es que yo soy débil, es que, bueno, no, errar es de humanos, nosotros no estamos siendo honestos con el Señor y decir, ¿sabes qué, Señor? Te fallé. Oh, sí. Yo me siento mal porque una vez más te fallé. Espíritu Santo, ayúdame. Cuánto necesito tu mano, tu dirección, tu guía, tu fortaleza para no volver a caer en esto que me está afectando. Para no ser reincidentes, para no volver a hacer lo mismo. Es una lucha continua porque la santificación, recordemos, no es un arte de magia que tiene que usted venir y ya, no. Es progresiva. Y ese progreso es el que nos ayuda cada vez a ser más como Cristo. Amén. Pablo presenta estas dos formas de vivir completamente opuestas. Los que andan conforme a la carne, esto es, al hombre natural, y también los que quieren encontrar esa vida eterna con Cristo, debemos de andar en el Espíritu, sujetos al Espíritu. Si usted continúa viviendo en esa vieja naturaleza, entonces no será un hijo de Dios. ¿Y cuál sería la diferencia entre un hijo de Dios que peca y un perdido? Hay mucha diferencia. Antes de explicar este tema que estoy hablando, vamos a leer Efesios capítulo 2 y vamos a leer el versículo 1 al versículo 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Habla del otro tiempo. ¿Cuál es ese tiempo? Habla del tiempo antes de que usted tenga ese encuentro con el Señor. Habla de aquel tiempo donde éramos ignorantes al conocimiento de la palabra. Quizás éramos religiosos, quizás entendíamos que había un Dios, pero no conocíamos nada de lo que era separarse para Dios. Y habla Pablo del otro tiempo, cuando hacíamos lo que queríamos, cuando vivíamos como queríamos,
y decíamos y nos llamábamos hijos de Dios. Pero ahora que estamos en la palabra, ahora que hemos venido a ese encuentro con el Señor, que ha sido quitada esa venda que el enemigo puso en nuestros ojos, en nuestro entendimiento, podemos entender de que estábamos errados y no podemos seguir viviendo en esa vieja naturaleza, con esas viejas costumbres que practicábamos antes. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un hijo de Dios que peca y un perdido? La diferencia es muy simple. El hombre perdido pasa una noche de desenfreno y cuando regresa a casa dice, mañana salgo de nuevo y voy a hacer cosas peores. Quiero vivir la vida. O sea, no hay un sentido de conciencia de que esa noche pasó haciendo todo contra el Señor, contra la palabra, ofendiendo a Dios. No hay ese sentido de conciencia. Por lo contrario, planea hacer peores cosas y dice, hay que vivir la vida, hay que gozar. He oído a mucha gente que dice, tenemos una sola vida, esta vida es corta y hay que gozarla y hay que disfrutarla. Ahora, disfrutar la vida no es malo. Disfrutar la vida en el sentido bueno de la palabra, como Dios puso, es muy bonito. Pero en este caso del hombre perdido, es un desenfreno en contra de Dios. Es hijos de rebeldía, como dice la palabra en Efesios. Somos llamados hijos de ira, aquellos que viven en desenfreno. Ahora, si un hijo de Dios, haciendo esto que acabo de decir, y cuando llega a casa, se sienta y reconoce que hizo mal y se arrepiente y le duele y pide perdón y dice, Dios mío, ¿pero qué hice? Señor, te ofendí. Oh, cómo me siento mal. ¿Por qué lo hice? ¿Qué va a pasar de mi vida ahora? ¿Por qué lo estoy haciendo? Y se arrepiente y le duele. Ahí hay la diferencia. Hay una conciencia. Y eso es lo que el Espíritu Santo hace en el creyente. Eso es vivir en el Espíritu. Eso es permitirle al Espíritu Santo que gobierne su vida, que le empuje, que le guíe, que le direccione a seguir mejorando sus acciones. ¿Qué dice Colosenses capítulo 1 y versículo 21? Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿Quién nos reconcilió? Éramos, tiempo pasado, desenfrenados. Vivíamos una vida como nosotros pensábamos que estaba siendo correcta. Pero cuando vino Cristo, Él nos hizo reconocer que realmente es lo bueno, que realmente es lo malo. Esto es maravilloso, amados, tener una vía que nos dirija, que nos enseñe qué realmente y a dónde y por dónde tenemos que encaminarnos. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 2 y versículo 14.
Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque le han de discernir espiritualmente. Vamos a leer el 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Esta clase de gente busca todo lo opuesto a sus razones en las obras de la carne. Y cuando se manifiesta el espíritu y cuando en la vida cotidiana de él, alrededor de él, se manifiesta las cosas de Dios, no puede entender porque no es un hombre espiritual, porque está sujeto a la carne y todo le va a molestar y todo va a ser criticado y esa persona jamás va a poder entender las cosas del espíritu, porque realmente no está en el espíritu, no está sujeto al espíritu de Dios. Entonces le va a ser fastidio, entonces le va a ser cansancio, entonces le va a ser agotamiento, porque no está y no entiende, y dice la Biblia, y no puede entender. Es necesario parar, hacer un detenimiento en la vida. No le estoy juzgando, no le estoy diciendo que usted está perdido, que se va a ir al infierno. No. Le estoy diciendo que en la Biblia habla de una oportunidad de cambio de vida. Está bien, usted ha fracasado, usted se ha debilitado, usted se ha enfocado en las cosas de la carne, sin quizás muchas veces al principio sin darse cuenta o quizás decir, bueno, yo después arreglo, yo controlo la situación, pero ahora usted se da cuenta que ha fracasado. Recordemos, el hijo pródigo, llegó el momento que se acordó que allá estaba su padre y dijo, iré y me arrepentiré y le diré, Padre, perdóname, porque he pecado contra ti. Y solamente hazme como uno de tus trabajadores, no me aceptes como tu hijo. Él reconoció que falló. ¿Cuántos de nosotros muchas veces fallamos y nuestra conciencia ya está cauterizada y no nos importa y pensamos que Dios lo sabe, que Dios lo entiende, que Él sabe cómo yo soy y no queremos reconocer que fallamos? Mas, sin embargo, dice la Biblia que el Padre le esperaba con los brazos abiertos, porque el Padre jamás rechaza a alguien que viene con un corazón contrito y humillado y se acerca a Dios arrepentido de lo que ha pasado. Vamos a leer el versículo 8 del libro de los Romanos. Capítulo 8, versículo 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Esto es la otra forma de vida. Los que viven en la carne no pueden agradar a Dios. Eso es lo que yo estaba diciendo hace momento. La segunda forma es la del espíritu. La forma de vida es para aquellos según el espíritu han nacido de nuevo, han sido regenerados, han buscado la llenura del Espíritu de Dios y ellos aman las cosas de Dios. Usted ve la diferencia
El número uno es la naturaleza humana, la que nos lleva a pecar, la que nos lleva a fracasar, la que nos hace alejarnos de Dios, la que nos lleva a una cauterización terrible de las cosas de Dios. Pero la del Espíritu es aquella que le encanta las cosas de Dios, que ama las cosas de Dios, que busca las cosas de Dios. Ahora, ¿qué nos dice Colosenses capítulo 3 y versículo 1 y 2? Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Qué dice versículo 12 y 13? Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Cuando yo leí Gálatas capítulo 5 del versículo 19 al 21, habla de unos pecados fuertes y no que hay división de pecados, pero que uno como ser humano dice, wow, qué terrible es esto. Pero también ahora encontramos otros que también nos hacen alejar de Dios, la falta de perdón, el orgullo, la soberbia. Hay muchas cosas, definitivamente hay muchas cosas. Pero los que hemos encontrado a Dios y amamos las cosas de Dios, vamos a tratar de arreglar esta situación. Y volvamos a Gálatas capítulo 5 y vamos a leer versículo 22 al 25. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Hay que crucificar la carne. Todas las cosas que leímos en Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21, hay que crucificarlos. ¿Cuáles de ellas le está alejando de Dios? ¿Cuáles de ellas está quitándole la paz? Crucifiquemos eso, pongámosles, clavemos en la cruz del Calvario. Pidamos ayuda al Espíritu Santo, porque los hijos de Dios buscamos las cosas de Dios. El creyente regenerado va y busca lo que le agrada a Dios y evita y piensa 2 y 3 y 4 veces antes de ofender a Dios. Y todo esto se puede solamente conseguir por medio de nuestro esfuerzo, conocimiento o experiencia. No, no se puede conseguir. Usted puede tener mucho conocimiento bíblico, usted puede tener muchos diplomas, o sea, tener mucho conocimiento, entendimiento. Usted puede tener mucha experiencia de muchos años en el Evangelio, pero eso no le ayuda. Solamente cuando dejamos que el Espíritu Santo de Dios obre en nuestras vidas, en nuestros pensamientos, en nuestra mente, en nuestras acciones,
podemos vencer y ser personas espirituales. Recordemos que el pensamiento de la carne es muerte y por consiguiente nos separa de la comunión de Dios. Mas, sin embargo, el Espíritu Santo de Dios es vida que mora en el creyente. Tiene vida y paz. Vida habla de una satisfacción completa a la vida eterna. Y la paz quiere decir que usted puede disfrutar de una tranquilidad en lo que concierne al presente y al futuro. Las personas que viven en la carne no tienen esperanza porque están destinadas a muerte. Pero las personas que se esfuerzan, que ponen su esfuerzo y dejan que el Espíritu Santo los guíe, los ayude, los fortalezca, los llene, no van a vivir preocupados del presente ni del futuro, porque estamos en las manos de Dios, porque dependemos de la dirección del Espíritu Santo. Analicemos y pensemos en esta clase. Vivir en el Espíritu es tener paz con Dios. Vivir en el Espíritu es poder tener la seguridad de que si yo me voy de esta tierra, voy a encontrarme con el Señor. Vivir en la carne es tener miedo a la muerte. Es no saber a dónde voy. Es tener una inconsciencia de las cosas que lastiman a Dios. Y no porque Dios necesite de usted. Nosotros los seres humanos necesitamos de Dios. Amados, reflexionemos. Que Dios nos ayude a mejorar nuestra vida cada día. Recordemos que la santificación es progresiva y no nos acomodemos con esto, sino que cada día esforcémonos estudiando la palabra, porque la palabra es las flechas que nos ayudan a coger el correcto camino. Dios les bendiga, Dios les guarde. Meditemos en la palabra de Dios, meditemos en la enseñanza y vivamos una vida que sea agradable a Dios. Un placer estar con ustedes. Sigan adelante. Dios está con ustedes. Bye bye.